Este es la publicación que hacía Jorge Castro, periodista independiente, que es una gran fuente de información para entender todo lo que está pasando en Cuba, contando la circular del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano, avisando que un nuevo grifo se cierra, otro control más, otra fuente más para reducir la sangría de combustible que está sufriendo la isla, en este caso recortando a los diplomáticos que están apostados en La Habana. Veamos el comunicado. Esto lo publica Jorge Castro. Hay un comunicado que se dio a conocer. Acá lo podés ver. Es una resolución en realidad del Ministerio de Relaciones Exteriores que en concreto establece que desde hoy solamente van a poder recibir 20 litros de combustible por día o vehículo según la embajada de la que se trate por un periodo indeterminado. ¿Por qué digo según la embajada de la que se trate? Porque el régimen decidió asignar, en función de la relación y de la importancia del país y del peso y de la estructura de las delegaciones diplomáticas de cada país, asignar cupos de combustible y de la cantidad de autos que pueden repostar combustible de cada embajada. Entonces, por ejemplo, Rusia es el país que tiene una mayor disponibilidad de combustible. Tiene combustible para 4 autos, hasta 20 litros por auto por día. Puede cargar de lunes a sábado. La embajada de Rusia en Cuba, lógico, con Venezuela convertida hoy en un país tutelado por los Estados Unidos, sin posibilidad ya de regalarle petróleo y recursos de los venezolanos al régimen cubano, ya perdió la prioridad que tenía. La verdad es que el único socio importante que le queda es Rusia. Entre otras cosas porque además Rusia es, hay que ver por cuánto tiempo más, el segundo país en número de turistas que llegan desde el exterior a territorio cubano. Después hay varios países, varias embajadas que tienen acceso a 3 vehículos para cargar combustible, también de lunes a sábado. Son China, España, Estados Unidos, Francia, México, Venezuela, Vietnam y la ONU a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene varios programas humanitarios allí en Cuba. Después hay un cupo medio para 2 vehículos por día, también de lunes a sábado, y ahí está Alemania, Angola, Canadá importante porque es el país que más turistas envía, Italia, y aparece otro organismo de la ONU como es la UNESCO. Y por último, el resto de las delegaciones diplomáticas solamente pueden cargarle nafta, combustible a un vehículo, pero los lunes, los miércoles y los viernes, no de lunes a sábados como era lo que ocurría en los otros. Pero igual todo esto sujeto a la disponibilidad y a lo que encuentren en las estaciones de servicio, en las gasolineras, porque esto es también parte de un racionamiento que ya viene afectando a la población y es el mismo racionamiento que viene afectando a la estructura de las principales aerolíneas, la razón por la cual ya varias aerolíneas importantes, Air Canada una de ellas, y otras como LATAM, como aerolíneas rusas, han decidido o cancelar todos sus vuelos o empezar a suspender muchos vuelos. De hecho, se ha conocido en estas horas la noticia de que muchas aerolíneas rusas y muchas agencias de viaje rusas están cancelando sus paquetes hacia Cuba y hoy están realizando solamente vuelos de repatriación porque no saben si aquellos turistas que llegan a Cuba después van a poder volver a su país debido a que la sensación es que cada día que pasa la escasez de combustible es mayor, entre otras cosas, porque justamente lo que estamos viendo es cómo el efecto de la, por decirlo de alguna manera, cuarentena petrolera que le aplica Estados Unidos a Cuba, poniéndole aranceles a todos los países que le regalen petróleo, bueno, eso está provocando un agravamiento muy fuerte de una escasez que ya venía, por supuesto, de antes y de causas internas del régimen. En este contexto se agrava además la ruptura de alguna forma con Venezuela, porque se conoce que una de las aerolíneas que suspende sus vuelos es Conviasa, la aerolínea estatal
de Venezuela. El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas, es decir, Conviasa, informa que debido a causas externas relacionadas con el NOTAM, la notificación aérea emitida por la Autoridad Aeronáutica Cubana referente al suministro de combustible y los nuevos requisitos migratorios establecidos por el gobierno de Nicaragua, los vuelos en las rutas Caracas-La Habana, Managua y retornos operativos entre el 10 y el 19 de febrero han sido reprogramados. Es decir, bueno, en muchos casos estamos hablando de suspensiones, en otros de reprogramaciones. En cualquier caso, es una situación muy, pero muy compleja la que está viviendo Cuba, porque no hay salida a la vista. No va a volverse más productiva una economía que durante 67 años se dedicó a vivir o de lo que venía de otros países o de lo heredado, y que por la propia estructura del socialismo, tal cual es practicado en Cuba, como fue practicado en Rusia, no tiene forma de generar riqueza, y porque no hay también perspectivas de un cambio en el contexto geopolítico. Ni Estados Unidos va a reducir la presión, ni va a aparecer ningún aliado dispuesto a rescatarlo, como fue en su momento Venezuela o como lo fue antes la Unión Soviética. Claro, sí aparecen otros países, otros aliados de menor envergadura que quieren tratar de sostener al régimen. Y ahí, por supuesto, el país que más se destaca es México, con Claudia Sheinbaum a la cabeza. En este contexto es muy revelador un informe que hizo ADN, que fue al corazón de una de las formas con las cuales se ha financiado todo este tiempo el régimen cubano, algo de lo que hemos hablado aquí en la pantalla de DNews, y es el famoso programa de médicos cubanos, que es un sistema esencialmente de trabajo esclavo por el cual Cuba envía médicos. Esos médicos prácticamente no reciben ningún pago, pero el Estado cubano, el régimen cubano, sí recibe un pago importante por el envío de esos médicos. Ahora, no es solo una forma de financiar al régimen, es algo que va mucho más allá, porque lo que vas a escuchar de boca de una enfermera que llegó justamente a México en una de esas misiones, una enfermera cubana que llegó a México en una de esas misiones, es cómo este sistema significaba muchas veces que entre los médicos fueran también espías. La misión de México para mí fue una total, un fraude, porque el personal no estaba preparado y tú no puedes vender un personal en 16 millones de dólares cuando tú lo preparaste en 5 días. Decir esto le costó el exilio. Tras denunciar la dictadura cubana, Arisleidy tuvo que irse a Estados Unidos sin posibilidad de ver a su familia completa. Es enfermera. Formó parte de la primera brigada de médicos cubanos que llegó a México del 23 de abril al 25 de julio de 2020 durante la pandemia por COVID-19. Hoy, por primera vez y en exclusiva para Fuerza Informativa Azteca, narra cómo operan las brigadas médicas que llegan a México. Nos llevaron para el Centro de Colaboración Nacional que se llama la CUJAI en Cuba, que es de donde salen todos los colaboradores a cumplir misiones en diferentes países. Para el régimen cubano, México es un país estratégico, pues tiene a la segunda brigada de médicos más grande del mundo, solo después de Venezuela. Yo era el número 17 en la brigada que iba a salir para Barbados. Y bueno, de pronto aparecí en la lista de México. Para México salimos 575. Con ella no solo iba el llamado Ejército de Batas Blancas. Según Arisleidy, también la acompañaban militares y militantes del Partido Comunista de Cuba. Primeramente ya había salido todo lo que era la jefatura de la misión. En esta jefatura de la misión van todos los infiltrados militares, todas las personas del Consejo de Estado. Incluso asegura que en la brigada también viajó personal que no contaba con preparación en medicina o enfermería. Porque si esto lo van a televisar, yo necesito que el mundo entero sepa que el gobierno cubano, los intensivistas que fueron a la misión de México en el 2020, saliendo de Cuba el 23 de abril, fueron preparados en 5 días. Este documento lo confirma. Azteca Noticias tuvo acceso al informe de la organización Archivo Cuba. Sus páginas revelan cómo los trabajadores de salud cubanos se ven obligados a promover las agendas políticas de Cuba, pues algunos miembros acreditados como personal médico en realidad son personal militar y de inteligencia.
que da información, que vigila, que trabaja de la mano de gobernantes locales, del gobierno y demás, donde hacen una labor de influencia, incidencia, guía política importante, insertado dentro del proyecto de el Foro de Sao Paulo, del cual Morena es miembro. El gobierno de México paga sin que haya ningún filtro, contabilidad o transparencia para ayudar a su aliado político. Y Cuba ayuda al gobierno con una herramienta populista. Aunque son condenadas por Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, las brigadas médicas siguen explotando a naciones enteras con fines políticos y con adoctrinamiento comunista. Jessica Moguel, Fuerza Informativa Azteca. No es un testimonio aislado. Cada misión en cada país, los que fueron a Venezuela, los que fueron a Brasil, todos saben y explican que funcionan de esta manera. Esto es lo que explica entonces la posición de Claudia Sheinbaum, que hace unos días nada más, mientras el régimen está aumentando la represión, porque la respuesta del régimen es racionar la poca energía, los pocos recursos que le quedan, pero aumentar el nivel de represión, como lo mostró, por ejemplo, con el secuestro de los influencers miembros del Cuartico. En ese contexto, la posición de Sheinbaum es seguir defendiendo la dictadura. Escúchala. Recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo, siempre. Con esto de volver a recuperar esto del petróleo, ¿se desafiaría o podría ser contraproducente con lo que se ha dicho desde Estados Unidos? ¿Cómo? De volver a volver que además de alimentos y eso también haya una ayuda de petróleo. Esto no desafiaría. O sea, en este momento Estados Unidos publicó un decreto que dice que impondría aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. Nosotros estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba. Y también haciendo un llamado internacional y a Estados Unidos, pues de que es muy injusto para el pueblo cubano estas sanciones. No se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba. No está bien. Ahora, no se trata de estar de acuerdo o no con un gobierno democrático, puede ser de izquierda, de derecha, más abierto, más cerrado. La verdad que sí es un gobierno democrático que fue elegido por la vía del voto popular y es entonces el representante de la soberanía. La verdad es que no cabe decir mucho y ahí sí que no importa si está de acuerdo o no está de acuerdo. Acá estamos hablando de otro escenario, estamos hablando de una dictadura que es la que ahogó después de 67 años a su propio pueblo, que lo llevó a la miseria y que lo llevó a protagonizar uno de los mayores éxodos de la historia latinoamericana, sobre todo si lo medimos en relación a la población. Un éxodo que, por cierto, en los últimos años se ha agravado llegando a niveles históricos. Ahora, todo eso aparece ausente del discurso de Sheinbaum, que claramente la pregunta que cabría ser, ¿y por qué no pone el mismo énfasis para enviar ayuda humanitaria a Haití, por ejemplo, donde la situación humanitaria es calamitosa también, o a otros países de la región y del mundo? ¿Por qué con Cuba? ¿Es por solidaridad con el pueblo o forma parte de los acuerdos políticos y económicos que hay entre el régimen y la izquierda latinoamericana? Bueno, esto es observado de cerca por los Estados Unidos y el congresista Carlos Jiménez, que acaba de recibir un espaldarazo muy fuerte de Donald Trump para obtener la reelección en los comicios de noviembre en el estado de la Florida, donde se renuevan, obviamente en todo el país, se renuevan los más de 400 puestos en la Cámara de Representantes. Bueno, Trump le acaba de dar un espaldarazo a Jiménez para que sea reelecto y publica lo siguiente: la presidenta Sheinbaum de México sigue con su patética jugada de saquear al pueblo mexicano para oxigenar a sus compinches de la dictadura moribunda en Cuba. Desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos su penosa desfachatez. Es por el hecho de estar observada de esta forma, por el hecho de estar amenazada, obviamente, con sanciones, con aranceles, que Sheinbaum
habla y al final solo envía ayuda humanitaria, pero ya no envía petróleo. Y recordemos, México se había convertido en el país que más petróleo le estaba regalando a Cuba. La pregunta, como siempre, es ¿cuánto tiempo más en estas condiciones puede soportar la dictadura?